me faltaba del capítulo de consideraciones generales. Les expliqué el primer modelo, el primer camino que nos plantea Cande, el de seguir el camino teórico, y terminamos de explicar el ejemplo teórico. Y iba yo a mostrarles dos ejemplos del segundo camino, el camino experimental, que él siguió y que nos deja como testimonio y como un legado de que podemos seguir ese camino de trabajo experimental para poder entender el funcionamiento, el comportamiento de los yacimientos complejos. Entonces hay dos ejemplos que quiero presentarles y les dije, ahorita los dejo por el momento. Paso yo a dar las definiciones para que quede un poco más claro lo que vamos a explicar de los experimentos. Y empecé a hablar de la porosidad, según yo aquí anoté, la resistividad y el factor de resistividad. A ver, chequenlo, por favor, para retomar esto. Ya entramos al capítulo de conceptos básicos. Quedó pendiente nada más la explicación de los dos ejemplos del camino experimental de los modelos físicos para dar por concluido ya el capítulo de consideraciones generales. Y empezamos con el el capítulo de conceptos básicos. ¿Sí es correcto eso? ¿Son los tres conceptos ya analizados? Sí, profe. Ok. Vamos a continuar entonces, por favor, y ahorita retomamos los dos ejemplos que les digo. Entonces, repasando, vimos el concepto de porosidad, ya vimos que su simbología es la letra phi con un subíndice que nos indica el tipo de porosidad que estamos hablando, la definición formal que ahí tenemos que es el volumen total de poros entre el volumen total geométrico externo de la muestra, entendiendo ese volumen como la suma de sólidos más poros. Es importante escribirlo así para también saber analizar con más detenimiento los conceptos y sobre todo interrelacionarlos con otros, como el caso de la porosidad se interrelaciona muy bien con el factor de resistividad. Entonces es importante desglosar la definición como volumen total de poros entre el volumen total de sólidos más poros, porque el volumen total geométrico es la suma de esos dos. Quedamos que las consecuencias de la definición es que la porosidad es adimensional, es un concepto dimensional, y su variación físicamente posible es de, si lo expreso en fracción, va de 0 a 1, si lo expreso en por ciento, va de 0% a 100%. ¿Está bien? El significado físico de la porosidad lo establecimos como una medida del espacio poroso vacío, entre comillas, disponible para acumular fluidos, es decir, es una medida de la capacidad de almacenamiento que tiene cualquier medio poroso, que tanto puede almacenar fluidos en su interior. ¿Está bien? Ese es el significado físico. Y ahí pasamos a la representación gráfica y vimos que la porosidad en un plano cartesiano BP contra BT tiene sentido en la mitad inferior del primer cuadrante. ¿Está bien? Y alguien representa valores de porosidad en ese plano cartesiano, en esa gráfica, volumen de poros contra volumen total geométrico, y se sale fuera de 0 grados a 45 grados, que es la región válida, está por encima o por debajo, pues estaría hablando de algo distinto a la porosidad, ¿no? Y no se lo podemos aceptar. De ahí pasamos a hablar del concepto de resistividad. Dijimos que la resistividad tiene como representación, como simbología, la letra R y algún subíndice que me indica el tipo de sistema que estamos analizando. Y hicimos una observación aquí interesante y que no hay que olvidar. En este tema de registros de petrofísica, y particularmente el concepto de resistividad, el caso particular aquí de que estableció Archie fue de que aquí no se va a utilizar, no se utiliza la o el cero como subíndice para indicar aceite. Por favor, para que no vaya a haber confusión y estemos hablando de cosas distintas y se echa a perder todo un análisis que estén ustedes haciendo por no explicarlo yo bien o no remarcarlo. Este es el único caso, quizás el único parámetro en toda el área de ingeniería petrolera, en donde la O, el cero, no se refiere a aceite, ¿está bien?
En el caso de la resistividad es el único caso particular, porque así lo estableció Archie, tenemos que respetarlo. Repito, en donde la letra O como subíndice o el 0 como subíndice no se refiere a aceite, no es la resistividad del aceite, ¿eh? Es la resistividad de la roca saturada con agua. No tiene que ver nada con aceite, ahorita es el único caso que hay que tener mucho cuidado para no confundir y dar una mala idea que no corresponda a la física del problema. ¿Está bien? RO no es resistividad de aceite, no es resistividad de aceite, es resistividad de la roca saturada con agua, porque así lo definió Archie. ¿Está bien? Entonces, eso lo comentamos y hay que tenerlo presente. Entonces, de ahí en fuera, bueno, es la R mayúscula, la simbología es una R mayúscula, con algún un subíndice que indica el sistema al cual se le está midiendo la resistividad. RW por resistividad del agua, RG resistividad del gas. ¿Está bien? La única excepción es RO. RO es resistividad de la roca saturada con agua. Es decir, RO es la resultante, así lo podemos escribir, se puede interpretar como la resistividad de roca más resistividad de agua, entre resistividad de agua que nos daría ya el factor de resistividad que analizamos. Siguiendo con resistividad, la definición formal nos establece que es el producto de la resistencia por el área entre la longitud. Es interesante observar esa definición porque ese es el juego de la petrofísica. El juego de la petrofísica se sustenta fuertemente en interrelacionar variables geométricas, fíjense bien, se trata mucho en petrofísica de relacionar variables geométricas con variables eléctricas. Ese es casi una ley en la petrofísica, ¿no? Y vean ustedes cómo la resistividad cumple con eso. La resistividad tiene el concepto resistencia eléctrica, la propiedad eléctrica, multiplicado por variables geométricas, longitud entre área. Área entre longitud, perdón, área entre longitud. Es una relación de parámetros geométricos relacionados con propiedades eléctricas como es la resistencia. Entonces la resistividad, que es el producto de resistencia por área entre longitud, está jugando ese papel primordial que se juega en toda la petrofísica, muchas áreas de la petrofísica, relacionar propiedades eléctricas con propiedades geométricas. Ahí está presente esa interrelación. Consecuencias de la definición de resistividad, bueno, pues las unidades, está la resistencia que se mide en ohms y el área entre longitud me queda metro. Por lo tanto, las unidades de resistividad son ohms metro. ¿Está bien? Las unidades son ohms metro. Y el mínimo valor de la resistividad lo analizamos, es el estado de superconductividad, el estado en donde la resistencia es cero, donde los cuerpos no oponen ninguna oposición al paso de corriente eléctrica. Se logra, lo comentamos, en 183 centímetros. Afortunadamente, también por ahí lo platico, tenemos gente pensante que busca soluciones prácticas, y aquí en México ya por lo menos hace 3 años que platiqué con algunos compañeros del Instituto de Física en la UNAM, ya tienen desarrolladas cerámicas superconductivas, es decir, ya alcanzaron el estado de superconductividad a una temperatura de menos 4 grados centígrados. Es decir, en palabras sencillas, para no aburrirlos con esto, estamos a unos cuantos años, a muy corto tiempo, como humanidad, de lograr el estado superconductivo ya con materiales a temperatura ambiente, lo cual va a tener una revolución tecnológica que ustedes vivirán seguramente muy bien, y ya me la platicarán después por allá, de cómo se transformaron tanto las cosas con este logro magnífico, ¿no? Se va a optimizar energía. Por ahí me estaba acordando el otro día algo importante, también que salió comentando con estos físicos, con los compañeros de la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Física, y algo interesantísimo fue de que también colocando dos electroimanes superconductivos, uno frente a otro, las partículas sucias, la contaminación que tenga ese aire, es decir, los imanes atraen las partículas sucias. Y todo el modelo que están
investigando, se sustenta en el modelo teórico de Maxwell, el de las esferas, el de la esfera grande con esferas dentro de ella. El modelo que tomó Candy como el primer modelo idealizado representativo de roca natural, el agente de superconductividad lo toma ahorita y las esferas juegan el papel de las partículas sucias, las partículas contaminantes del aire. Entonces, muy interesante, eso me llama mucho la atención, ¿no? Como la genialidad de Maxwell, ¿no? Otra vez presente en algo que pues, ni se imaginaba, ¿no? Primero ni la petrofísica, 1942, y luego la superconductividad en los años 80 del siglo pasado, pues sus resultados ahí están presentes. Siguen siendo el sustento de muchas investigaciones muy interesantes, como es la superconductividad. No lo menciono porque sí salió ese comentario ahí, muy agradable, muy interesante verlo, cómo influye en todas las áreas del desarrollo, ¿no? De la física. Ahí está el modelo a través de las esferas, de la esfera grandota con esferas chiquitas, las ecuaciones que él desarrolló, las toman estas gentes del área de superconductividad y están investigando. Me comentaba que va a haber esa transformación, se va a hacer posible ir limpiando el aire de tanta contaminación. Va a ser un logro maravilloso, ¿no? De vida para todos. Entonces, está por ahí la idea. Entonces, todo este comentario sale porque nuestro valor mínimo de resistividad se logra en el estado de superconductividad, en donde la resistencia R minúscula vale cero, donde no hay ninguna, el cuerpo no pone ninguna resistencia al paso de corriente eléctrica. Entonces se va a evitar la fricción entre los electrones, pasan directamente, por lo tanto se va a evitar la generación de calor. Al no haber fricción, no va a haber sobrecalentamiento en los medios conductivos, pasa más rápido y ya es un ahorro tremendo de energía el hacerla viajar de un lado a otro. Les digo que va a ser una revolución tecnológica trascendental y estamos a punto como humanidad de lograrse, ¿no? Entonces, el mínimo valor que puede tomar la resistividad es cero, cuando la resistencia toma el valor de cero, estado superconductivo. Y el máximo valor sería cuando el cuerpo que estemos estudiando no permita ningún paso de ningún electrón. Es decir, estamos ahí sí ante presencia de un material dieléctrico, un material aislante. Entonces, en ese momento la resistividad toma un valor altísimo, ¿no? No está oponiéndose mucho el cuerpo a dejar pasar corriente, no deja pasar corriente. En ese momento la resistividad toma el valor altísimo, tiende a infinito, ¿no? El valor. Entonces, el intervalo de variación va de cero a infinito. Y vendría, de ahí pasamos a la cuarta etapa, que fue el establecimiento de su significado físico, y pues ya lo hemos estado mencionando, simplemente lo concretamos diciendo que la resistividad es una medida de qué tanto se opone un cuerpo a dejar pasar corriente eléctrica a través de él, qué tanto se opone un cuerpo, ¿verdad?, a no dejar pasar corriente, ¿no? Sería la resistividad, y serían palabras sencillas, sin ningún tecnicismo. Parece ser que cualquier persona lo entendería fácilmente si lo explicamos así, y cumplimos con el significado físico de resistividad. También mencionamos que la resistividad, para no olvidarse, eso y es un hecho, ustedes lo saben, es inversamente proporcional a la conductividad. La conductividad en petrofísica se simboliza con la letra C mayúscula o con la letra sigma, la letra griega sigma. Y es importante considerar esto, no olvidarlo, porque muchos autores son muy, ¿cómo les puedo decir? Susceptibles, o son gente que le gusta manejar más el concepto de conductividad que el de resistividad. Ya es gusto ahí, ¿no? Y entonces ustedes van a ver artículos en donde en lugar de la resistividad se maneje la conductividad. Entonces, al ver el símbolo sigma, no se vayan ustedes a pensar que es algo complejo y que quién sabe qué está escribiendo. No, pues está jugando con la conductividad, simplemente le sacamos el inverso y podemos llegar a las expresiones que nosotros conocemos o que conoceremos. También para que no haya problema, por eso lo menciono. Varios artículos, varios autores les gusta manejar más el concepto de conductividad que el de resistividad. Entonces simplemente sacamos inverso, hacemos el álgebra y llegaremos a las expresiones que nosotros manejamos, ¿no?
¿Está bien? Finalmente dimos la representación gráfica del concepto de resistividad. Nos quedó que en un plano resistencia contra L entre longitud, la resistividad tiene sentido físico en el primer cuadrante de ese plano cartesiano, ¿no? Resistencia contra longitud entre área. La resistividad puede desplazarse en todo el primer cuadrante del plano cartesiano. Va de cero, porque su mínimo valor es cero. La resistividad representa la pendiente, entonces una pendiente cero está sobre el eje X y una pendiente infinita estaría sobre el eje Y. Cubriría todo el plano cartesiano, todo el primer plano todo el primer cuadrante, perdón, del cuadro del plano cartesiano, resistencia contra la longitud entre área. Y finalmente entramos al concepto de factor de resistividad. El factor de resistividad dijimos que se simboliza con su nomenclatura, su símbolo es una F mayúscula de factor y como subíndice una R mayúscula, FR, así lo vamos a entender y manejar en nuestro curso. F subíndice R mayúscula, nos representa el factor de resistividad. Esa es su simbología, su nomenclatura. La definición formal la estableció Arch en 1942, definió este concepto universal, son conceptos universales, y dijo que el factor de resistividad es el cociente que resulta dividir RO entre RW, entendiendo por RO lo que decíamos hace rato. RO es la resistividad de la roca saturada con agua. Ya no le pongan la palabra completamente saturada, la palabra completamente sale sobrando, o saturada 100%, el 100% sale sobrando. Estaríamos expresándonos con un pleonasmo. Ya sabemos que saturado quiere decir lleno completamente. No tenemos por qué ponerle la palabra completamente ni el 100%. ¿Está bien? Para que ustedes se expresen correctamente, no estemos con pleonasmos, no caer, por favor, en lo que estamos cuestionando. Todo este tipo de malas expresiones, de malas ideas, de tomar a la ligera los conceptos, de no entenderlos, ni menos estudiarlos, es lo que tiene atado a la petrofísica y a los registros geofísicos. Es lo que no permite llegar a hacer caracterizaciones y yacimientos correctos. Son tantas las tonterías que se han estado repitiendo, que de tanto repetirse se han aceptado como válidas sin serlo. Eso es lo que tiene encadenada la toda esta área importante para la ingeniería de yacimientos. Nosotros tratamos de, en la medida de lo posible, de ser congruentes y de que ustedes tengan la información lo más claro posible para que sean sus propuestas, sus reportes, sus conclusiones que tengan de estos estudios sean lo más apegado a la realidad posible y saber expresar bien, saber explicar y expresar los conceptos correctamente. Y de eso se trata, ¿no? Es un objetivo fuerte aquí, uno de los objetivos principales. Entonces, tenemos el factor de resistividad en ese sentido, definido como RO entre RW. Decíamos que RO es la resistividad de la roca saturada con agua. Esta RO, al igual que el concepto de porosidad, cuando hablamos del volumen total, lo visualizamos como la suma de sólidos más poros. Aquí RO podemos visualizarlo como la resultante de medir la resistividad de la roca más la resistividad del agua. Entonces RO lo puedo expresar como una suma, ¿verdad? De resistividad de roca más resistividad de agua entre la resistividad del agua. El agua que estoy midiendo como denominador en la definición de factor de resistividad es la misma con la que saturé los poros de la roca, ¿eh? No se vale cambiar agua o el electrolito. No puedo yo poner un medio conductor, llenar la roca con un tipo de agua y luego medir la resistividad de otra agua y hacer el cociente, porque ahí estaría cometiendo un error gravísimo, ¿no? Es la resistividad de la roca saturada con agua entre la resistividad del agua, saturante, la resistividad del agua con la que llené los poros de esa roca. Específicamente tiene que ser la misma, no podemos cambiarla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, RO entre RW, entendiendo RO, visualizando RO como la resistividad de la roca, más resistividad de agua entre resistividad de agua.
De ahí pasamos a las consecuencias de la definición. Vimos que al analizar el factor de resistividad como el cociente de resistividades, ¿verdad? Aquí está, pues vemos que es un concepto adimensional, porque la resistividad es ohms metro, entre la resistividad del agua, que es ohms metro, se cancela, y entonces este concepto petrofísico, factor de resistividad, al igual que la porosidad, son conceptos adimensionales, no tienen unidades, por definición. No es que seamos muy inteligentes ni que queramos pasar de gente hacer muy notoria nuestra presencia, no, simplemente seamos congruentes con la definición, la respetamos de base porque ese es nuestro fundamento de todo el estudio, y sé que R entre R, resistividad entre resistividad, ohms metro entre ohms metro se cancela, y el concepto es adimensional. ¿Está bien? Y luego pasamos a la otra consecuencia, que son los intervalos mínimos. El intervalo de variación físicamente posible, el valor mínimo del factor de resistividad y su valor máximo. Aquí ya empezamos a jugar, empezamos ya a interrelacionar el factor de resistividad con la porosidad. ¿Cómo y por qué? Bueno, ¿cómo? Como estamos visualizando, estamos aceptando que RO, que es la resistividad de la roca saturada con agua, ¿verdad? Y la podemos visualizar como la suma de la resistividad de roca más resistividad de agua. El primer caso sería cuando no hubiera roca. Si no hay roca, si no hay partícula sólida, pues no tengo nada que medir resistividad, pues no existe, no hay. Entonces quito el término resistividad de roca, en RO quito el término, en el RO, que es la suma de roca más agua, quito la roca porque no hay roca, estoy suponiendo que no hay roca, me queda simplemente RW, y entonces el factor de resistividad se reduce a RW entre RW. Entonces estamos concluyendo algo importante. Cuando no hay roca, el factor de resistividad vale 1. Ahora, si ese concepto de no hay roca, me voy hacia el concepto de porosidad y lo manejo ahí, veo que cuando no hay sólidos, cuando no hay roca, la definición de porosidad me queda BP entre BP, también vale 1. Entonces, estamos concluyendo algo importantísimo para nuestro curso. Estamos encontrando con este análisis, relacionando las dos variables, porosidad, factor de resistividad, nos está permitiendo establecer un control de calidad muy importantísimo. Un control de calidad que debemos aplicar cuando cualquier personaje, profesor, investigador, nacional, extranjero o compañía nacional, extranjera, venga con la idea de presentarnos una nueva ecuación entre el factor de resistividad y la porosidad, ya tendremos cómo validar si esa ecuación es correcta o no. O cualquier otra ecuación que esté en la literatura. Hay muchas ecuaciones entre el factor de resistividad y la porosidad establecidas a lo largo de estos 80 años de desarrollo de la petrofísica y del uso de los registros geofísicos. Entonces, ¿qué establece este control de calidad? Pues me está estableciendo lo que estoy encontrando. Yo dije, primero, el primer caso que voy a analizar, aquí con la definición de factor de resistividad, es cuando no hay roca. Y si no hay roca, el factor de resistividad por definición queda RW entre RW. ¿Sí? Vale 1. Ahora, ¿qué quiere decir que no haya roca desde el punto de vista de la definición de porosidad? Pues voy a la definición de porosidad y veo que es volumen total de poros entre volumen total de sólidos más volumen total de poros. Si no hay roca, quiere decir que no hay sólidos. Si yo quito de ahí el volumen de sólidos de la definición de porosidad, me queda BP entre BP. La porosidad vale 1. Entonces estamos concluyendo que cuando la porosidad es igual a 1, no hay roca, el factor de resistividad vale 1. Cuando la porosidad vale 1, el factor de resistividad vale 1. Estamos concluyendo eso. ¿Está bien? Y ese será nuestro control de calidad para calificar cualquier ecuación que esté escrita, que haya sido publicada o esté por publicarse, entre el factor de resistividad y la porosidad. Sustituimos, vemos la ecuación, mentalmente o en un papelito sustituimos phi igual a 1, hacemos a la talacha, y el resultado nos debe quedar de esa ecuación que el factor de resistividad debe ser 1. Si no queda eso, esa ecuación está mal planteada. En palabras sencillas, esa ecuación no está respetando la definición de porosidad y de factor de resistividad. Por lo tanto, si no está respetando eso,
pues no puedo aceptar todo lo demás que me presenten con ese error. Todo lo demás que me sigan explicando está mal ya, que la base está mal analizado. ¿Está bien? Entonces, el mínimo valor que toma el factor de resistividad de acuerdo a lo que estamos analizando es 1, el valor mínimo es 1, y se logra cuando la porosidad vale 1, cuando no hay roca. ¿Está bien? Bien, ¿cuál sería el otro extremo? Bueno, pues cuando todo fuera roca, que no hubiera poros, ¿no? Si en una roca no tiene poros, esa roca es compacta, es densa, ¿verdad? Está totalmente dura. Entonces, una roca con esas características implica que no tiene poros. Y si no hay poros, no tengo dónde almacenar agua, que es mi medio conductivo para hacer pasar corriente eléctrica. Entonces no tendría yo modo de transportar corriente eléctrica de un lado a otro de la roca. Es decir, el sistema se estaría oponiendo altamente al paso de la corriente eléctrica. Es decir, en palabras más sencillas, la resistividad de la roca tiende a infinito, tiende a un valor altísimo. Por lo tanto, dividido entre un valor pequeño, que es la resistividad del agua, un número grandote entre un número muy pequeño, el factor de resistividad es mucho más grande todavía, ¿no? Entonces, el factor de resistividad tendería a infinito cuando la porosidad tiende a cero, cuando la roca es compacta, es dura, no hay dónde almacenar el agua, que es el medio conductivo de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces, el intervalo mínimo del factor de resistividad es 1 y va hasta infinito, de 1 a infinito. ¿Qué sentido físico le podemos dar a esta definición de factor de resistividad? Estoy midiendo resistividades entre resistividades. Estoy midiendo la resistividad de la roca agua entre la resistividad del agua.